En la interpretación, como dice Paco, la variación en esto fue mucho menos que pensamos. Y la calificación formal fue mejor que pensamos encontrar. Pero aparte de esto, en los cursillos, lo que encontramos es que nunca hay seguimiento de estos. Entonces, era para ganar puntaje en carrera magisterial o en salarios y no tenía nada que ver con lo que hacen en el aula. Nuestro aprendizaje grande de esto tenía que ver con la falta de vincular capacitación o lo que se quiere llamarlo al proceso concreto en una forma continua y poniendo supervisores y ATPs en la mezcla. Porque su rol no es de capacitar, pero debe ser de capacitar en un sentido, in situ, y continua y con evidencias. Entonces, en el proyecto en Yucatán y en Michoacán, el enfoque fuertísima. Bueno, la otra cosa es que sí encontramos una relación que no podemos interpretar muy bien entre número de visitas y lo que hicieron las supervisores en esas visitas y indicadores generales de calidad en la escuela. Pero lo que no sabíamos es en qué dirección fue la causalidad, porque puede ser que los supervisores visiten los mejores con quien ellos puedan conversar y los más cerca que tienden a ser, ¿no?, mejores y no los otros. Entonces, bueno, ¿cómo se interpreta? No sabíamos. Pero en base de esto, exactamente de eso, nuestra apuesta en Yucatán, por ejemplo, es si se puede meter en una forma real y activo y con entendimiento y con algún herramienta o herramientas de una escala y metodología para tener evidencias en una metodología, sería mucho más probable que se va a cambiar la calidad que si tienen otros cursillos. Una cosa también como muy importante en términos de formación, ahora que en el cambio que hicimos nosotros, trabajando con supervisores para que se queden dentro del sistema, estas formas de estar pensando, de que ellos mismos vean creando sus propias estrategias de mejoramiento, nos hemos enfrentado a esta idea de no podemos trabajar con talleres de la manera tradicional, tenemos que modificar la forma de aprendizaje en el adulto, de como profesional que está trabajando, de qué manera lo podemos hacer. Ahora, la realidad que estamos teniendo es que necesitamos más tiempo, y para ese más tiempo necesitamos más financiamiento. Entonces es un sistema más caro que el que pensamos, que a través de los talleres. Entonces yo creo que hay, en términos del discurso de política, y tiene que ver mucho con nuestro racionamiento financiero, económico que tenemos en el país. Vamos por ciertas formas que nos han ayudado, según nosotros, pero que a la larga no están teniendo el efecto. Por ejemplo, yo he estado viendo los datos sistemáticamente y tenemos, de veras, los mejores maestros en términos de cursos de capacitación y talleres que tienen a lo largo de toda su formación profesional, pero eso no se refleja necesariamente en una mejora en la didáctica o en lo que proponen las reformas que están proponiendo ahora, ¿no? Sí. Bueno, antes de darle la palabra a Lucía, nada más quería preguntar, ¿quién hizo las evaluaciones? Porque las evaluaciones, ya que tuvieron ya el consenso de estos indicadores, si fueron ustedes mismos o ellos, ya particularmente, si fueron supervisores, si fueron los maestros mismos, o sea, ¿cómo se organizó ya ese proceso de evaluación? Porque creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el proceso de transformación. Nosotros iniciamos los primeros en términos típicos de investigación,
Nosotros construimos con todo un conjunto grande, como explicó Bob, todo el asunto. Ya una vez que había todo ese consenso, en las primeras veces lo que hicimos fue tener un equipo de jóvenes que eran egresados de psicología o de educación de UPN, y con esta visión de trabajar con ellos, trabajamos así de procesos con ellos. Pero una de las cosas que empezamos a hacer a partir del segundo estudio fue incorporar a gente del sistema. Es decir, cuando íbamos a un estado, solicitábamos que alguna de sus personas ATPs o supervisor vamos nosotros con la idea que ellos se quedaran. Entonces, a partir de en la siguiente etapa, era un equipo integrado por jóvenes de UPN o de alguna universidad, junto con personas del propio sistema. Y las observaciones de la gente del propio sistema es la que nos hacía muchos ajustes. Oye, esto no se entiende, eso no funciona, y lo que nos hacía cambiar las cosas. A partir de PEC, fueron equipos de un agente especialista de UPN, junto con una persona de preescolar, que generalmente una docente que estaba funcionando como ATP, y gente que estaba dentro del nivel estado de PEC, asignada también de preescolar. Entonces ellos son los que hacían estas evaluaciones. Estuvieron construyendo ciertos elementos, nos ayudan a construir. A partir de ya el trabajo que hacemos con la idea de la diversidad y todo este proceso, todos los que se ha construido es con supervisores, directores de escuela, coordinadores del propio sistema, que están trabajando en educación indígena del Estado, y quien está aplicando estos instrumentos son los supervisores. Son ellos los responsables de hacer estas evaluaciones, porque nosotros pensamos que quien tiene que hacer la evaluación tiene que ser el que está viviendo esa realidad y utilizándola y que le haga sentido. O sea, lo que estamos queriendo no es la evaluación, sino las herramientas de reflexión sobre la evaluación, para que ellos puedan hacer algunas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es como lo que hemos incorporado. Nada más una cosita antes que se me olvide. Una de las cosas que queremos todavía, que hemos incorporado, pero de una manera tan sistemática, la participación de padres de familia. Pero la apuesta más adelante es que los propios niños y las propias niñas estén con la voz presente en lo que significa calidad educativa desde su propio mundo. Entonces, lo hemos hecho, pero no hemos pensado una metodología que nos permita realmente llegar a ese mundo. Tenemos algunos avances. Norma, yo creo que tu pregunta tiene que ver con algún campo teórico de la relación entre investigación o evaluación y cambio social o cambio educativo o cambio político. En los últimos no sé cuántos años, no voy a decir, mi propia forma de acercar esto es de pensar que ni la investigación ni la evaluación debe ser pensado en una forma lineal, en que tú haces tu investigación o evaluación, después escribes y pasas los resultados a alguien que tú piensas debe actuar sobre esto, que normalmente no pasa. Entonces, una forma de pensar en estos es como un proceso que si tú quieres tener una influencia, debes tratar de involucrar a la gente que quieren que cambian, desde incluso la definición del problema. Y yo creo que hemos ido acercando esto en el sentido de involucrar educación indígena y los supervisores en la definición del problema y formas de observarlo. Entonces, en ese sentido, investigación o evaluación es un aprendizaje para la persona que participa. No es algo que solamente que produce un resultado abstracto de pasar a otros. Podemos tener egresados del proceso de investigación o evaluación y podemos ver cómo aprovechan su conocimiento en lo que hacen. Y esto yo creo que es una forma que es poco común de pensar en investigación o evaluación.
Ahora sí, Lucía. Nada más quería referirme nuevamente a lo de los cursos de capacitación, porque en el programa de educación básica para niños y niñas migrantes, creo que no se da un poquito lo que ustedes están señalando, porque como no tienen maestros de planta en muchos estados, entonces hay una infinita cantidad también de cursos de capacitación, pero como el personal es sumamente fluctuante, es un problema. Creo que ciertamente muchos cursos de estos de capacitación se prestan a procesos de simulación, en mi opinión. Estaba leyendo recientemente, y solamente quiero transmitirlo acá, una cuestión en Colombia, porque un estudio que se hizo en Colombia donde los profesores no necesariamente tienen que ser formados, digamos, en estas universidades pedagógicas, etcétera, sino que cualquier persona que quiera dar clase en primaria, que tenga licenciatura, maestría o doctorado, puede impartir clases. Y ellos hacen un análisis igual cualitativo y cuantitativo y encuentran que estos profesores que no son formados en la normal son muchísimo mejores profesores. Y encuentran también que los profesores de la normal es como un círculo vicioso histórico fatal, porque la mayor parte de los que entraron allí entraron porque no pasaron en las universidades, o sea, tienen una formación educativa como muy baja desde antes de entrar a la normal. Solamente quería señalar lo que acabo de leer en este trabajo nada más. Muchas gracias, Lucía. Bueno, creo que hasta donde vemos no hay más participaciones. ¡Ah! Bueno, nada, nomás me quedé con lo de las interpretaciones, ¿no? Si en las escuelas estas que obtuvieron, no sé, bueno, excelente en términos del proceso educativo, ¿no? Entonces, ¿qué podrían decir de esas escuelas? ¿En dónde estuvo la diferencia para eso? ¿Cuál fue como el sabor que les quedó, o la visión, o los indicadores que... Bueno, un aprendizaje muy importante es, a pesar de que hay deficiencias en el sistema educativo en general, sí encuentras escuelas que están trabajando muy bien. O sea, es decir, aunque uno lee diferentes instrumentos o las versiones que hemos tenido, uno lee los indicadores que aspiran al nivel más alto y dices, esto nunca lo vamos a tener aquí. Pero la verdad es que sí encontramos pocas, ese es el problema, no es la gran mayoría. Y lo que encontramos es, al menos desde el análisis que así hicimos nosotros, tanto en PEC como en los estudios que hicimos previamente en los 40 centros, hay como un conglomerado que varios autores han encontrado de manera similar. Lo que encontramos en México es cómo se expresa esas características. Número uno, en general tienen una comunidad docente articulada, que tienen un trabajo unificado, ¿no? Que es como si tuvieran en la mente su proyecto escolar que alguna vez se quiso poner. O sea, tienen una idea de escuela compartida. Número dos, tienen a un líder que puede ser el director de tiempo o un maestro que funge como responsable del centro, que toma la responsabilidad de tener una buena relación entre supervisor, autoridades, etcétera. Funciona como este líder que da la visión global que permite trabajar a los demás. Hay un acercamiento fuerte con padres de familia. Los padres de familia se involucran de manera muy distinta, pero están pensando en el mejoramiento de la escuela, en su entendimiento, y lo tienen ahí. Y tercero, por alguna razón encontramos que algunas educadoras sí tienen este carácter de lo que se plantea en las diferentes reformas, en donde el aprendizaje es el eje fundamental de su acción. Entonces hacen todo lo que se supone que dicen los diferentes autores, ¿no? Nosotros preguntamos a un montón de educadoras sobre, las vimos en acción y les preguntamos, según ellas, cuál era su teoría, cuál era su formación, y bueno, muchas de ellas nos decían que Piaget, que Vygotsky, ¿no? Y lo que nosotros encontrábamos era otra cosa distinta, pero no lo que ellos nos planteaban. Tenían el discurso, sin embargo no veías que los niños actuaran en función de esas creencias, ¿no? Era una visión un poco más tradicional. Yo le digo al niño, ¿no? Le preguntamos a la educadora, por ejemplo, ¿qué es lo que te gustaría que alcanzaran los niños? Pues que se expresen, así bien bonito, expresen el lenguaje oral, lo expresen en su máxima expresión. Y entramos al salón de clases, ¿y quién escuchábamos hablar? A la educadora. Y los niños, calladitos, calladitos.
Entonces, hay una diferencia abismal entre lo que encontrábamos, ¿no? También, y esa es diferencia, o sea, si tú tienes a un equipo con ese tipo de educadoras, es cuando estas escuelas, tú puedes visualizar que los indicadores de un aprendizaje activo, en donde el niño es el protagonista del aprendizaje, se va generando. Pero si tienes un equipo de maestras que tienen otro enfoque un poco más tradicional, no lo ves tan claramente. Entonces, esos indicadores no quedan por ahí. Una cosa que le preguntamos, nada más para compartirlo, le preguntamos a muchas educadoras sobre cómo aprenden los niños. Y nos decían una descripción de cómo aprenden los niños. Y después le preguntábamos, ¿qué relación hay entre cómo aprenden los niños y lo que estás trabajando en la escuela? El 80% nos dijo ninguna. Solo el 20% de las que le preguntamos sí tenían claro cómo aprenden los niños según su interpretación y hacían algo consecuente en su interpretación de la ocasión. Incluso una expresión que salió de vez en cuando sobre cómo aprenden los niños, porque yo los digo, es que yo estoy diciendo, eso es como aprenden. No, es que quiero añadir dos otras cosas en este perfil de cuáles son las escuelas que salen mejor. Tendencia de ser urbana, tendencia de tener mejor acompañamiento desde las supervisoras. Entonces, si tú como supervisora tienes 32 escuelas en tu zona rural, cada uno más lejos del otro, pues por suerte llegas una vez, 2 veces al año. No hay acompañamiento, no hay apoyo, nadie me quiere si yo soy la docente ahí, aparte de tener ¿no? Es algo que es difícil pensar en cuáles son los remedios cuando hay factores tan difíciles como distancia, tiempo y dinero, no en ese proceso. Bueno. Bueno, al respecto ahorita que dijiste sobre esta necesidad, digamos, de acompañamiento que se ve súper evidente, recuerdo que en el pasado sexenio en CONAFE, en Educación Inicial, desde la parte central se tenía toda una red por internet que usaban los maestros y iban inclusive a los pueblos cercanos, a las plazas comunitarias o algún lugar ahí para comunicarse, y eran demandas, digamos, personales muy muy fuertes, y la chica que estaba en ese entonces les respondía y mantenía una red verdaderamente vinculante. Entonces, digamos, yo creo que hay que pensar que en este sentido que dotar yo siempre digo, la tecnología no debe ser un lujo aquí, sino es una necesidad, y es mucho más sustentable, digamos, en estos entornos tan aislados, ¿no? En donde requieres ahora sí este acompañamiento, aunque no sea, digamos, directo o presencial, si no se puede, porque sí, físicamente visitar todas las escuelas te lleva 3 horas llegar a la siguiente, o sea, no se puede. Pero bueno, yo creo que sí hay este tipo de soluciones y de otros mecanismos, digamos, como para proveer. Bueno, yo tomé la palabra y interrumpí, perdón. No sé si hay alguna otra, porque creo que ya abusamos muchísimo. Celsa. Gracias. Bueno, yo más que una pregunta, quiero comentar que me cayó como una piedra en el estómago, en el sentido de ser mamá, y de repente con esto que escucho, yo me pregunto cómo entonces poder ayudarle o hacer un acompañamiento como padre a nuestros hijos en este caos, ¿no? ¿Cómo
poder ayudar a descifrar o a reconceptualizar lo que implica la educación, porque pues de repente los iba escuchando y como que me iba perdiendo, pero yo decía, bueno, ¿qué riesgo hay entre que calidad se entienda como el homogeneizar condiciones y no se respete la diversidad? No sé, de repente me empecé como a angustiar demasiado de decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones educativas que realmente tienen los niños y las niñas en sus diferentes niveles? Y por otro lado, recordaba y retomaba, por ejemplo, seminarios, sesiones anteriores sobre la importancia de ir haciendo un acompañamiento de la transición yo diría que, como diría Restrepo, desde la casa, desde la gestación, la preescolaridad y luego la primaria, cómo ir haciendo esta estructura para poder realmente ofrecer una cuestión de calidad. Si no logramos como incorporar en ese concepto de calidad al 100%, bueno, no sé si al 100%, pero el mismo proceso que va teniendo el niño, y como decía el doctor Delgado, en estos propios cambios que tienes de manera interna, al ir procesando con quién me relaciono, cómo me relaciono en esta individualidad de los profesores, su propia escuela, su propia comunidad, y entonces ahí como que no le encuentro sentido al rollo de la calidad, o sea, no, como mamá no logro entenderlo, y entonces ¿cómo lo traducimos con los niños para que puedan motivarse a querer aprender y transformarse? Muy linda pregunta, sí. Y no debe ser una piedra muy grande, yo qué sé. Porque sí, tú puedes hacer muchas cosas. En varios estudios que se han hecho, cuando se pregunta a los padres de familia qué piensas de la calidad de su escuela, o tu escuela está haciendo bien su tarea, 90% dicen que sí. Pero la verdad es que no es así. Entonces, tú como madre de familia puede empezar a estar alerta a cómo está funcionando la escuela y no aceptar que el simple hecho de que tú estás mandando tu niño a una escuela es lo mejor. Sí. Eso por uno. Y incluso existe o debe existir consejos de participación social con padres de familia, que muchas veces están manipulados por la misma escuela, pero no deja que sean manipulados, ¿sí? Segundo, en tu propia casa, seguramente tú haces muchas cosas que apoya, y puede ser que apoya igual o mejor que la escuela, el desarrollo de este niño. Si tú lees al niño, si hablas al niño, si respondes al niño, sí, ahí entramos en una serie de prácticas de crianza que en un sentido es otro área, pero al fin de cuentas muchos de los mismos indicadores que se usa para una escuela se puede aplicar a la casa. Está la casa más o menos limpio y organizado, como es la dieta en la casa. Si yo dejo que el niño habla para tener algo de participación, sí, tú puedes correr la lista. Y en vez de aplicarlo a la escuela, aplica a tu ambiente, ¿no? En la casa. A veces, ¿cómo voy yo? Aunque es educación no formal. Entonces, acción, no aceptación, crítica, no obediencia. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias a los dos. Creo que fue una sesión realmente muy rica, porque aparte de esta riqueza de resultados y de investigación que nos comunican, y
creo que está fresquito, ¿no? Todo esto es, digamos, muy reciente, todo este trabajo, entonces, pues muy agradecidos por esto y aparte por esta habilidad para subir y bajar niveles desde lo más micro hasta la política, o sea, porque nos dejan todos los ámbitos, así como ustedes van al aula, al centro y a todo esto, esto toca todos los niveles y creo que deja, como decía Lucía hace rato, pues posibilidades de recomendaciones políticas así muy importantes y que creo que están un poco entre que son departamentos distintos, los de formación que los de evaluación, y están en otro lado y casi en otra secretaría, ¿no? Y manejados totalmente con lógicas distintas cuando tendrían que ser una sola, ¿no? Y juntar quizás los recursos de formación junto con los de evaluación en una misma, ¿no? O cosas de ese estilo que, bueno, a uno se le antojaría, digamos. Ya están todo el mundo agradeciendo. Yo creo que Robert quiere hacer ahí una acotación, entonces nos despedimos dejando a Robert en esta última intervención y agradeciendo a todos por su asistencia. Batieron récord los dos de asistencia de sedes, es la sesión en que más sedes se han conectado y que han durado durante toda la sesión, porque a veces se salen. Así que muchísimas gracias a todas las sedes y al equipo que hizo posible todo esto, a Sergio, a Anita que estuvo aquí resolviendo, a Celsa que estuvo en la videograbación, aquí todos los participantes de esta escena, a Rodolfo por allá en Rectoría, muchísimas gracias y dejamos a Robert con esto. Lo único que quiero decir que si alguien quiere seguir este tipo de trabajo que hemos hecho, digo que métete en el internet, en Acude, y en esta página web hay una categoría que es de calidad educativa y ahí vas a tener una serie de documentos y también hay, aparte de esto, otros documentos que son pertinentes. Bueno, yo ya hice la tarea y ya nos metimos, están en la plataforma, pero igualmente envíen y recuerden que tenemos ahora nuestra página de Facebook, es una buena oportunidad para hacer comunidad de aprendizaje y presentarse también ustedes ahí, digamos, y buscar, porque hay gente, digamos, ahorita hay 20 personas que están en lo mismo y creo que a veces no sabemos qué se hace, ¿no? ¿Qué está haciendo Clara? ¿Qué está haciendo Lorena? ¿Qué está haciendo Elisa en este sentido? Y sería padrísimo poder seguir en eso. Muchas gracias y nos vemos a la próxima en octubre. Esperamos tener a Néstor López de Sitial para la siguiente. Él ha hecho un estudio sobre evaluación de preescolar a nivel Latinoamérica, entonces bueno, ya les recordaremos y les avisaremos con tiempo. Muchísimas gracias.